Este contenido es una producción de Morgat Foundation. Suscríbete, síguenos y encuéntranos en todas nuestras redes sociales. Este contenido en video no reemplaza en ningún momento su estudio personal y familiar de las Escrituras y de Ven, Sígueme. Le invitamos con todo nuestro amor a escudriñar las Escrituras y a estudiar el manual de Ven, Sígueme. Hola mis queridos hermanos y hermanas, muy buenos días, bienvenidos una vez más a la clase de Ven, Sígueme con su hermano y servidor Walter Posada aquí en Morgat Foundation. Espero que hoy tengan un día de reposo edificante, familiar, lleno de amor, que puedan estar felices. Y para ti, hermano o hermana que me estás viendo durante la semana, espero que esta semana sea de grandes bendiciones para ti. Gracias por acompañarme, gracias por estar aquí con nosotros en Morgat compartiendo esta lección. Recuerden que esta lección siempre la tomamos de las Escrituras y de las palabras de los profetas, así como también utilizamos el manual de Ven, Sígueme y manuales oficiales de la iglesia. Por esa razón, ustedes pueden utilizar también esta clase como una ayuda didáctica para su propia lección de Ven, Sígueme. También dejo aquí abajo siempre los antecedentes históricos y los documentos, las citas, las escrituras, las preguntas que utilizo durante la clase, las dejo aquí abajo para que si ustedes quieren las puedan utilizar en sus reuniones de liderazgo, en sus clases de Ven, Sígueme y en su noche de hogar. Muy bien, queridos hermanos y hermanas. Recuerden que esta semana vamos a explorar las secciones 133 y 134 de Doctrina y Convenios, donde el Señor llama a su pueblo a prepararse para la segunda venida y da un mandato que para nosotros los miembros de la iglesia es como ya una forma de ser, algo de nuestro lema personal, salir de Babilonia. El Señor pide a su pueblo que se preparen espiritualmente, que reorganicen a Sion y que salgan de las cosas que son del mundo. Recuerden, Babilonia significa el mundo. Vamos a hablar un poquito más adelante de eso. También en estas secciones, el Señor declara principios y, digámoslo así, formas, normas de comportamiento para los miembros y para todo el mundo sobre la libertad religiosa, sobre los gobiernos civiles y sobre las responsabilidades. Oigan esto, y aquí me acuerdo de un gran amigo, y lo voy a mencionar aquí, de mi hermano Luis Fernando Araque. Mi hermano Araque siempre enseña esto. Hay derechos, pero también hay deberes para los miembros de la iglesia y para todo ciudadano. A veces la humanidad se queda solo en la parte de los derechos, pero el Señor da derechos, responsabilidades, o sea, deberes, como ciudadanos y como discípulos de Jesucristo. Nunca debemos olvidar eso. Esta clase, como ustedes lo pueden ver aquí en el título que coloco, se llama Preparaos para la venida del esposo. Hoy vamos a tratar estos principios, queridos hermanos y hermanas. Miren, aquí los estoy poniendo en la pizarra. Salir de Babilonia y congregarse en Sion. Prepararse personalmente para la segunda venida del Señor. Y también esta clase vamos a ver lo que les dije, los principios de gobierno, de libertad y de responsabilidad civil, queridos hermanos y hermanas. Espero que se puedan quedar hasta el finalizar esta clase, la puedan ver hasta el final, queridos hermanos, puedan contestar las preguntas que les hago y, ¿por qué no, realizar las tareas que les dejo durante esta clase de Ven, Sígueme? Espero con todo mi amor que el Espíritu nos acompañe y que podamos sentirnos mejor. Voy a iniciar con una pequeña oración y luego vamos directamente a los antecedentes de esta clase. Padre Celestial, gracias te damos por esta oportunidad que nos das de tenernos aquí reunidos en esta clase de Ven, Sígueme. Gracias por permitirnos ser una familia como miembros de tu iglesia. Bendícenos con un gran espíritu en este momento para poder entender tus palabras, para poder conocerlas y poder introspectarlas, llenar nuestro corazón con ellas. Bendice a nuestras familias, bendice a todos nuestros seres queridos. Bendícenos en toda esta semana en nuestros trabajos, que haya alimento, techo y vestido en nuestras casas. Bendice a todas nuestras hermanas que están solitas, viudas, separadas o afligidas. Gracias por todo su amor. Gracias por toda la protección que les das a ellas. Gracias por tener un profeta vidente, el presidente Dallin H. Oates.
Te pedimos que lo bendigas con salud y con gran fuerza para que Él siga dando lo mejor para todos nosotros. Gracias por Él. Dejamos esta oración con mucha humildad. En el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos y hermanas, gracias por acompañarme. Recuerden, siempre lo digo en las clases y en todo lado, compartan una referencia. Aquí a morgadfoundation@gmail.com, aquí mírelo, morgadfoundation@gmail.com. O aquí abajo encuentran unos enlaces de nuestros grupos de WhatsApp, pueden dejar sus referencias ahí. Muy bien, ¿qué les parece si iniciamos entonces esta clase? Como siempre lo hacemos, y vamos a ver la parte histórica, la parte que nos da todo el marco histórico de esta hermosa lección, de estas secciones 133 y 134. Entonces vamos al antecedente histórico y ya regresamos para continuar con la clase. Y estos son los antecedentes históricos para esta lección de Ven, Sígueme con su hermano y servidor Walter Posada de esta semana. Según el manual de Ven, Sígueme de 2025, estas secciones, las 133 y las 134, fueron dadas en momentos críticos para la Iglesia. La sección 133 fue compuesta como un apéndice a las revelaciones recopiladas en el libro de Mandamientos, como un llamado a escuchad, oh pueblo de mi Iglesia, para prepararse ante la venida del Señor. Después de una conferencia de 2 días, celebrada el 1 y el 2 de noviembre de 1831 en Hiram, Ohio, que se centró en la publicación del Libro de Mandamientos, el profeta José Smith recibió la revelación registrada en Doctrina y Convenios 133. Esta revelación se recibió en respuesta a algunas preguntas que los élderes deseaban saber concerniente a la predicación del Evangelio a los habitantes de la tierra y en cuanto al recogimiento de Israel. En la revelación, el Señor manda a los miembros de la Iglesia y a todas las personas que salieran de Babilonia y fueran a la tierra de Sión, en preparación para su segunda venida, para que nos preparáramos para recibirlo. De hecho, ese es un mandamiento que sigue vigente. Para recibirlo, debemos estar lejos del mundo, aunque vivamos en el mundo. También el Señor reveló algunos de los acontecimientos que acompañarían a su segunda venida y reinado milenario, y enseñó que su evangelio restaurado prepararía a la tierra para su segunda venida. Ahora, en la sección 134, aunque corta, vemos cómo fue elaborada por los santos y adoptada como declaración oficial respecto a los gobiernos y a la ley, cuando la Iglesia sufría persecución y perdía propiedades en Missouri, un contexto donde la libertad religiosa y la ciudadanía eran demasiado tensas. Todo el estudio de Ven, Sígueme de esta semana propone para los escuchas y también para los maestros que enlacen estas secciones con nuestra realidad. La urgencia del discipulado, la ciudad de Sión que debemos edificar y nuestra relación con las leyes, con los gobiernos y con los derechos y deberes de todo ciudadano fiel. Después de que los miembros de la Iglesia fueron expulsados ilegalmente de sus hogares en el condado de Jackson, Missouri, a final de 1833, los líderes de la Iglesia solicitaron ayuda a funcionarios estatales y federales para proteger los derechos civiles de los santos y reclamar sus propiedades perdidas. Pero las apelaciones de ayuda por parte de la Iglesia fracasaron repetidamente, no fueron escuchadas. En algunos casos, a los miembros de la Iglesia se les acusó por parte de sus enemigos más acérrimos, tanto en Missouri como en otros lugares, de oponerse a la ley y al orden, y falsamente se les representó como personas que establecían leyes que iban en contra de las leyes del país. En julio de 1833, muy pocas copias impresas del Libro de Mandamientos sobrevivieron a la violencia del populacho en Independence, Missouri. Por tanto, se preparó un nuevo libro con las revelaciones que había recibido el profeta José Smith para publicarlo en 1835 en Kirtland, Ohio.
El 17 de agosto de 1835 se congregó una Asamblea General de Miembros de la Iglesia para aprobar la primera edición de Doctrina y Convenios antes de su publicación. Durante esta reunión, Oliver Cowdery leyó en voz alta un documento adicional titulado De los gobiernos y las leyes en general. Los que asistieron aprobaron por unanimidad la inclusión del documento en Doctrinas y Convenios, y este se agregó después al apéndice, que ahora es Doctrina y Convenios 133. Al final de la edición de 1835, este documento, actualmente registrado en Doctrina y Convenios 133, no fue una revelación que se dio al profeta José Smith, sino que posiblemente lo preparó Oliver Cowdery con ayuda de William W. Phelps, como una declaración que aclara las creencias de los miembros de la Iglesia con respecto a su relación con el gobierno y con la ley. Bueno, y así se llama esta clase del día de hoy. Preparados para la venida del esposo. Qué buena intro tuvimos aquí con este video que creamos para ustedes, hermanos, de los antecedentes históricos. Ustedes pueden utilizar estos videos también para sus clases. Me cabe recordar, hermanos, o vale recordar que esta clase la veremos del 17 al 23 de noviembre, o sea, desde mañana 17 lunes al próximo domingo 23 de noviembre. Espero que sea de su utilidad. Vamos entonces con el primer principio de esta semana. Salir de Babilonia y congregarse en Sión. Miren esto tan interesante. Cada vez que hablamos de salir de Babilonia, hablamos de salir del mundo, ¿sí? De dejar el mundo. Y siempre llegan ahí algunas inquietudes. Bueno, ¿cómo puedo salir del mundo si vivo en el mundo? Creo que esta clase nos va a ayudar mucho. Miren lo que encontramos en Doctrina y Convenios 133, en el versículo 4. Qué versículo tan hermoso. Y vamos a detenernos un poquito aquí en alguna palabra específica. Leámoslo y ustedes me dirán, hermano Walter, la palabra clave aquí es tal. Miren, por tanto, preparaos, oh mi pueblo, santificaos, juntaos vosotros, oh pueblo de mi iglesia, sobre la tierra de Sión, todos vosotros a quienes no se ha mandado permanecer. Entonces, hermanos, cuando leemos esto, encontramos de hecho varias palabras aquí, ¿no? Primero, somos el pueblo del Señor, sobre la tierra, ¿sí? De Sión, sobre toda esta tierra que Él ha creado, nosotros somos el pueblo del Señor. Pero nos da un mandamiento repetido, ¿sí? Con imperiosidad, hermanos. Preparaos, preparaos. O sea, es una cuestión perentoria. Se necesita que lo hagamos. Miren que el concepto está repetido. Esto no es menor, mis amados hermanos y hermanas. Preparaos, preparaos. Bueno, el que está preparado no temerá, ¿cierto? Y el que está preparado seguramente vivirá los tiempos de angustia con calidez y tranquilidad en su corazón. Y luego dice, santificaos. Qué interesante palabra, porque la santificación es el proceso que empieza con la fe, el bautismo, la confirmación, recibir el Espíritu Santo, y que conlleva la decisión personal que cada uno de nosotros debe tener de perseverar hasta el fin. Esa es la santificación. ¿Recuerdan por allá en el libro de Mormón dice que se volvieron más y más humildes en su fe y más firmes en su fe en Cristo? Y que este proceso viene de entregar el corazón a Dios, ¿sí? Eso es la santificación. De hecho, queridos hermanos y hermanas, la guía de estudio de las escrituras que ustedes encuentran en sus escrituras, al final de sus escrituras o en sus escrituras digitales, habla esto también sobre la santificación. Miren lo que dice. Véase también expiación, expiar, Jesucristo, justificación y justificar, dice aquí. Entonces, lo que nos habla de la santificación es que es un proceso. El proceso por el cual la persona se libra del pecado. Entonces, hay varios conceptos ya de entrada en esa primera frase. Un proceso.
O sea, no es algo, sino de manera excepcional en algunos seres, ¿sí? En nosotros, en la mayoría de nosotros, en la generalidad, es un proceso que puede empezar hoy o que pudo empezar hace 5, 10, 20, 30, 40 años. La persona, el santo de los últimos días, que entiende el Evangelio de una manera sencilla y clara, sabe que está en un proceso de santificación. Ese proceso empezó con su fe, con su arrepentimiento y con su bautismo, pero no terminó ahí, ni tiene que ver, diría de hecho yo, solamente con el tiempo que la persona ha decretado o ha destinado o ha empleado para lograr lo que es hasta ahora. La persona que está buscando un proceso o que está metida en un proceso de santificación se va librando del pecado poco a poco. Y entonces dice aquí el concepto, y se vuelve pura y limpia y santa mediante la expiación de Jesucristo. Entonces, aquí hay otro concepto importantísimo que a veces creo que las personas suelen pasar por alto. O al menos las personas que dicen, yo me porto bien, yo hago las cosas bien y creo que no necesito más. Bueno, mis queridos hermanos y hermanas, resulta y pasa que yo puedo hacer todo lo que quiera. O sea, yo puedo preocuparme por prepararme, preocuparme por juntarme con Sion, preocuparme por librarme del pecado, apartarme del pecado, tratar de volverme limpio, puro, pero todo eso solo se puede lograr mediante la expiación de nuestro Salvador Jesucristo. O sea, todo mi esfuerzo sin la expiación de Jesucristo es como apenas haber empezado a cavar un túnel o una vía, una senda que me va a llevar hacia mi Padre Celestial. Solo empecé cuando hice todo mi esfuerzo. La gran parte de todo ese recorrido solo se logra y es necesaria, es obligatoria, digámoslo así, incluir el sacrificio expiatorio de nuestro Salvador Jesucristo. Sin él no habría posibilidades, queridos hermanos y hermanas. Entonces, quedamos bien en esto, ¿no? La santificación es el proceso en la vida y requiere fe en Jesucristo, arrepentimiento y, lógicamente, la obediencia a las leyes y a las ordenanzas del Evangelio. Perseverar hasta el fin. Ahí está inmersa la doctrina de Cristo. Las Escrituras todas nos enseñan que Sion solo se puede edificar entre aquellos que se esfuerzan, que ponen su corazón y su voluntad para ser santificados y puros de corazón. ¿Recuerdan la escritura por allá en Moisés 7, versículo 18? Y el Señor ya emociona a su pueblo porque eran uno en corazón y no había pobres entre ellos. Y eran uno en corazón. ¿Uno en corazón con quién? Con los que vivían ahí, pero uno en corazón con el Señor. Sión son los puros de corazón, queridos hermanos y hermanas. Miren esto que nos enseña el presidente Russell M. Nelson acá, que es tan interesante. Recuerden que estas citas las encuentran aquí abajo en los documentos de la clase, para que ustedes las utilicen también en sus lecciones o en su noche de hogar. El presidente Nelson nos dice lo siguiente: la seguridad espiritual siempre dependerá de la forma en que se viva y no dónde se viva. Y hermanos, aquí voy a hacer digámoslo así, un paréntesis. Y voy a quitar por un momento la imagen para que ustedes puedan verme mientras que les digo esto. Aquí en Bogotá, Colombia, el templo está rodeado de apartamentos, de viviendas residenciales, de casas grandes, de avenidas. No sé, no he averiguado, pero hasta donde tengo entendido, no hay ningún miembro que viva ahí en una de las casas que quedan conjunta al templo. Uno podría preguntarse cuando va al templo y dice, qué bendición ir al templo, ¿cómo es posible que alguien que viva cerca o en la puerta del templo, como pasa aquí en Bogotá, que literalmente hay casas ahí pegadas en la puerta, sale la calle del templo y hay casas? ¿Cómo es posible que alguien viva ahí y no se sienta cerca del Señor, no se sienta atraído por el Señor?
¿Saben por qué, hermanos? Por esto que enseña el presidente Nelson acá. Voy a volver a colocarlo. La santidad depende de la forma en que se vive, no de dónde se viva. Entonces, esto puede pasar con muchos hermanos, y sobre todo hablo a los hermanos que viven en los Estados Unidos, que pueden tener templos ahí encimita y puede que pasen tiempos, días, semanas, meses, sin asistir al Santo Templo. La santidad depende de cómo vivamos, no de dónde vivamos. Los santos de todos los países tienen el mismo derecho a recibir las bendiciones del Señor. Entonces, eso no lo determina cuán cerquita estás o cuán lejos estás, sino qué hay en tu corazón. Ahora, si me preguntan a mí, yo preferiría vivir más cerca que lejos, porque puedo ir más seguidamente a la casa del Señor. Solo lo coloqué como un ejemplo, queridos hermanos. Miren el versículo 5 de la sección 133. Salid de Babilonia, o sea, salgan del mundo. Sé limpios los que lleváis los vasos del Señor. ¿Quiénes llevamos los vasos del Señor? Todos los que actuamos por medio del poder del sacerdocio o a través de ese poder, somos los que llevamos los vasos del Señor. Eso incluye a hombres y a mujeres. Versículo 9, que me encanta porque tiene que ver con la misión de More God Foundation, que es predicar el evangelio, llevar más paz, más esperanza y más Dios a todas las personas. Y aquí este será tu pregón, o sea, tu voz y la voz del Señor a todo tu pueblo. Id a la tierra de Sión para que se ensanchen las fronteras de mi pueblo y sean fortalecidas sus estacas y Sión se extienda hasta las regiones inmediatas. Crecer. Debemos ampliar el concepto de Sión, de la iglesia, y el permitir que otros santos lleguen para permanecer con nosotros, queridos hermanos y hermanas. Bueno, hay mucho aquí de la tela de dónde cortar, ¿no? En esto de salir de Babilonia, estoy recordando que presidente Fauts en alguna oportunidad contaba que habló con uno de sus nietos y le dijo, mira, me siento preocupado porque te vi, pasé por una calle y te vi con unos amigos que estaban fumando. Y entonces el nieto le dijo, abuelo, pero tú sabes que yo no fumo. Yo solo estaba con mis amigos. El presidente Fauts le dijo, recuerda que no solo debes evitar el mal, sino la apariencia del mal. Queridos hermanos y hermanas, salir de Babilonia es dejar el mal cada vez más, tener más la fuerza y la capacidad para estar más cerca del Señor. Es estar dispuesto a dejar vicios, prácticas, digámoslo así, mañas, costumbres que nos perjudican y nos alejan de Cristo. Recuerden que también enseñó presidente Nelson diciéndonos que uno sabía qué cosas eran una señal de convenio con Dios y uno podía discernir también qué cosas no eran convenio con el Señor. Cuando estás en un lugar que es inadecuado, tú puedes sentirlo y sabes que ahí no estás en convenio con el Señor, que no estás dando una señal adecuada. Ahora, hermanos, aquí hay otra cosa. Ahí estoy hablando de Babilonia como un lugar, pero Babilonia también puede ser un estado de vida, como Sión puede ser un lugar o un estado de vida, una actitud, un modelo, un estilo de vida. El presidente Nelson dijo esto. ¿Qué señal le estás dando al Señor? Si quieres salir de Babilonia, permíteme unirme al presidente Nelson y reforzar este consejo. Bueno, no sé cómo puedo reforzar el consejo de un apóstol, pero voy a tratar con humildad de decir esto en mis palabras. Evita lo que sea malo. Evita los lugares malos, los lugares que te hagan pensar que no estás en convenio con Dios. Evita acciones que te hagan pensar que no estás en convenio con Dios. Evita las palabras que te hagan sentir que no estás en convenio con Dios. Y evita los pensamientos que te hagan creer o sentir
que no estás en comunión con Dios. Todo eso es convenio, todo eso es convenio. Y todo eso es una señal. Hablemos un poquito de algo que dijo el presidente D. Todd Christofferson, ahora de la primera presidencia, pero cuando lo dijo aquí era miembro del quórum de los 12 apóstoles. Miren esta cita de él. La antítesis y antagonista de Sión es Babilonia. Por un lado está Babilonia, por la otra está Sión. La ciudad de Babilonia originalmente era Babel, la de la conocida Torre de Babel, y más adelante llegó a ser la capital del imperio babilónico. Su edificio principal era el templo de Bel o Baal, el ídolo al que los profetas del Antiguo Testamento se referían como vergüenzas, dadas las perversiones sexuales relacionadas con su adoración. Y eso ahí dice, lo pueden encontrar en la guía de las escrituras con el término Baal. Su deseo de lo mundano, su adoración del mal y el cautiverio de Judá después de la conquista del año 587 antes de Cristo. Todo ello se combina para que Babilonia se considere el símbolo de las sociedades decadentes y de la esclavitud espiritual. ¡Wow! ¡Qué definición tan profunda, tan asertiva! Esto es Babilonia. Vergüenza, maldad al límite. Ahora, nosotros hablamos permanentemente, como santos de los últimos días, decimos, qué hermoso es el mundo, cuántas cosas buenas hay en el mundo. Queridos hermanos, hay muchas cosas buenas en el mundo. Y el Señor necesita, oigan esto, hermanos, el Señor necesita que estemos acá, porque necesita todavía que rescatemos muchas cosas de este mundo y las traigamos a Sion. Pero hay una realidad. Como hay cosas hermosas y rescatables en el mundo, también el mundo está en decadencia, está en vergüenza, está, discúlpenme la expresión, en podredumbre de maldad. La copa está ya casi por rebosar. Al menos eso pienso yo cuando veo todo lo que está pasando en nuestras comunidades y en nuestras sociedades. Muy bien, el presidente Christofferson termina su cita, porque la cita es un poquito más larga, miren. Con este antecedente de que el Señor dijo, o que el Señor dijo a los miembros de su iglesia, salid de Babilonia, congregaos entre las naciones de los cuatro vientos, desde el extremo del cielo hasta el otro. Mandó que sus élderes de su iglesia fueran enviados a todo el mundo para llevar a cabo ese recogimiento. Miren qué interesante. Lo cual dio comienzo a un empeño que continúa en pleno vigor hoy día. Hoy día, esto no es una cosa que hacemos o que dijimos y que se dijo al principio de la restauración y ya, o sea, ya, listo. Eso fue para ese tiempo. No, hermanos, seguimos con eso. Seguimos levantando nuestro pregón, nuestro argumento, nuestro mensaje, nuestra voz, llamando a las personas a que conozcan a nuestro Salvador Jesucristo, a que vivan de acuerdo con sus enseñanzas. Y ese llamado lo hacemos al mundo y lo reforzamos entre nosotros en la iglesia para invitarnos de manera personal y permanente a recordar a nuestro Salvador Jesucristo. Qué bendecidos, como siempre lo digo, somos de tener las escrituras, los profetas antiguos, los profetas modernos con su mensaje y todas las cosas que nos ayudan a acercarnos a Dios. Bueno, queridos hermanos y hermanas, quiero compartir con ustedes unas palabras del presidente Holland. Espero que ustedes las puedan apreciar. No las voy a colocar aquí en pantalla, más bien voy a colocar unas imágenes que acompañen las palabras que voy a leer del presidente Holland, del quórum de los 12 apóstoles. Y podamos reflexionar un poco más sobre lo que significa aquellos que llevan los vasos del Señor, los que se supone que deben manifestar pureza, limpieza y santificación, que somos todos nosotros. El elder Holland dijo lo siguiente, queridos hermanos:
Permítanme decirles lo que significa la frase los que lleváis los vasos del Señor. Antiguamente tenía por lo menos dos significados, ambos relacionados con la obra del sacerdocio. El primero tenía que ver con la recuperación y la devolución a Jerusalén de varios implementos que el rey Nabucodonosor había llevado a Babilonia. Al manipular físicamente esos artículos para su devolución, el Señor recordó a aquellos hermanos de antaño la santidad de cualquier cosa que tuviera que ver con el templo. Por lo tanto, al llevar de nuevo a su tierra de diversos utensilios, vasijas, tazas y otros vasos, ellos mismos tenían que estar tan limpios como los instrumentos ceremoniales que llevaban. O sea, estar limpio como los instrumentos ceremoniales que llevamos delante del Señor. El segundo significado, dice el Elder Holland, y voy a continuar compartiendo estas imágenes, se relaciona con el primero. En el hogar se solían utilizar tazones e implementos similares para ritos de purificación. El apóstol Pablo, al escribirle a su joven amigo Timoteo, dijo en cuanto a estos, en una casa grande, miren esto hermanos, en una casa grande hay utensilios de oro y plata, de madera y de barro, siendo estos métodos de lavar y purificar comunes en la época del Salvador. Pero Pablo prosigue diciendo, si alguno se limpia de indignidad, será instrumento santificado y útil para el Señor y preparado para toda buena obra. Por tanto, Pablo dice, y voy a volver a colocar este hermoso video que les compartí. Huye de pasiones juveniles y sigue la justicia. Invoca al Señor con un corazón puro. En ambos relatos bíblicos, el mensaje es que como poseedores del sacerdocio, y aquí incluyo a las mujeres yo de manera personal, no solo habremos de manipular los vasos sagrados y los emblemas del poder de Dios. Piensen en la preparación, la bendición y el reparto de la Santa Cena, por ejemplo, sino que también habremos de ser instrumentos santificados a la vez, en parte debido a lo que hemos de hacer, pero más importante aún, debido a lo que hemos de ser. Los profetas y apóstoles nos dicen que huyamos de las pasiones juveniles e invoquemos al Señor con un corazón puro. Ellos nos dicen que seamos puros. Qué bendición, hermanos. Siendo puros los que reparten la Santa Cena, los que hacen ordenanzas y también aquellos que las recibimos. De eso se trata. Eso es buscar. Eso es ser limpios los que llevamos los vasos del Señor, queridos hermanos y hermanas. Bueno, espero que hasta ahora estemos sintiendo el espíritu de todas las cosas. Ahora tal vez cuando tomamos la Santa Cena o cuando vamos al templo, la palabra santificación tal vez cobre otro valor para nosotros. Tal vez manifieste otro sentir para nosotros. Les pido excusas si alcanzan a oír por allá a mis mascoticas. Ustedes saben que producimos y manejamos esta clase en vivo y en directo y no la editamos después de que la hacemos para sentir el espíritu directo de la preparación. Ahora, queridos hermanos y hermanas, yo personalmente me preocuparé más por estar cerca del Señor, por mirar si lo que hago está acorde con Él. Hace un tiempo acompañé a un buen obispo a ordenar a un hombre al sacerdocio. Y recuerdo las palabras de ese obispo. Después que se ordenó al hermano y se le abrazó, se le felicitó y a su familia, el obispo le dijo a este hermano, hermano, por favor muéstrame tus manos. Y entonces el hermano pues puso sus manos así. Y el obispo le dijo, recuerda que de ahora en adelante, a través de esas manos, tú podrás compartir el poder del sacerdocio, el poder de Dios, emanará de ti a través de esas manos. Queridos hermanos y hermanas, recuerden esto, todos debemos ser puros, no solo las manos, sino todos.
en santificación. Algo que no es sencillo, que tal vez no sea fácil, pero que es posible mediante la expiación de Jesucristo. Quiero compartir con ustedes dos preguntas en este momento. La primera, ¿qué Babilonia? Y aquí podríamos también significarlo, ¿no? ¿Qué pecado específico debo dejar en mi vida? ¿Consumismo, entretenimiento o influencia mundana? ¿Qué cosa de Babilonia cargo conmigo y debo dejar? Por favor, escriban sus comentarios aquí abajo, queridos hermanos y hermanas. Segunda pregunta, ¿cómo puedo empezar a reunirme en Sion hoy? Es decir, vivir los principios del reino aquí y ahora. Bueno, todas estas preguntas, hermanos, yo espero con mucho agrado que podamos contestarlas y que dejen sus respuestas aquí abajo. Bueno, ¿qué cosas puedo dejar de Babilonia? ¿Qué puedo dejar de Babilonia en mi vida? Tal vez mi mal carácter, tal vez algunas maledicencias, groserías, altanerías, que diga, que comente, tal vez algunos sentimientos de odio, de rencor. Bueno, ¿cuántas cosas? Tal vez, ¿por qué no? Pecados, vicios, alcohol, tabaco, té, drogas, pornografía. Tal vez algunos sentimientos de avaricia que no me permiten ser generoso y pagar mis ofrendas, o incluso ser un pagador íntegro de diezmos. Y lo hablo ahora que estamos en declaraciones de diezmos, ¿no? Bueno, ¿cuántas cosas nos pueden apartar del Señor, queridos hermanos? Piensen en eso, dejen sus respuestas aquí, por favor. Muy bien, pasemos al segundo principio de esta clase, queridos hermanos, y es este. Nuestra preparación personal para la segunda venida del Salvador. Entonces vamos a las Escrituras, porque con las Escrituras hablamos, con las Escrituras en mano, físicas o electrónicas, digitales, está bien. O sea, no les voy a decir, tiene que ser una u otra. Yo las utilizo ambas. Generalmente utilizo mis escrituras físicas para preparar estas clases, para enseñar, para leer. En mi lectura personal utilizo mucho las físicas. Y para presentar utilizo las electrónicas, las digitales. Pero también me gusta estudiar en las digitales porque, queridos hermanos y hermanas, de esa manera estoy actualizado, porque hay algunas actualizaciones y algunos recursos que puedo encontrar aquí que me sirvan. Tú utiliza lo que mejor te sirva para sentir el Espíritu del Señor. Como enseñé esta semana que pasó, preparándonos para el Antiguo Testamento, ¿recuerdan que enseñé escuchar las Escrituras? Escuchemos las Escrituras. Miren y escuchen esta Escritura. Al leerla, escúchenla. Porque aquí dice el Señor, Dios el Señor ha enviado al ángel para que proclame en medio del cielo: preparad la vía del Señor y enderezad sus senderos, porque la hora de su venida está cerca. Clara la escritura. Vamos al versículo 37, que es un versículo más cortico. Y este evangelio será predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y entonces aquí es donde yo digo, hermanos, qué bendición tenemos de tener misioneros en todo el mundo. Y quiero unirme aquí y agradecer a los misioneros de Morgat que predican y predican. Este evangelio debe ser conocido para todo el mundo. Nosotros tenemos la responsabilidad de hacerlo conocer. Saltemos al versículo 52 y nos dice lo siguiente: y ahora el año de mis redimidos ha llegado. O sea, el momento de los que reciben la redención y harán memoria de la amorosa bondad de su Señor y de todo lo que sobre ellos ha conferido de acuerdo con su bondad y de acuerdo con su amorosa misericordia para siempre. Qué hermoso, hermanos, que estas cosas se dan así. Qué hermoso. Toda esta revelación, hermanos, nos anticipa la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo, la renovación de la tierra y la expansión del Evangelio a todas las naciones. Ese es nuestro deber. En el manual de Ven, Sígueme se nos enfatiza esto, no solo como un futuro histórico, sino como una motivación para que cada día vivamos con esa expectativa y participemos activamente
de todo lo que es la predicación del Evangelio. Por eso, con respeto de ustedes y con permiso de ustedes, les recuerdo, hay muchas maneras de predicar el Evangelio, muchas, y hay unas que son muy sencillas. Nosotros tenemos aquí en Morgat formas sencillas. Compartan una referencia. Algunos me preguntan, hermano Walter, ¿cómo lo puedo hacer? Un correo electrónico morgatfoundation@gmail.com. Mírenlo, ahí está. Pueden enviar eso al correo. El correo está aquí abajo también. O pueden compartirlo en nuestros grupos de WhatsApp, sus referencias. Debemos participar activamente en todas estas cosas. Muy bien. Siempre cada inquietud viene o cada enseñanza viene con unas preguntas que nos ayudan a reflexionar. Aquí tengo unas preguntas para ustedes. ¿Qué estoy haciendo para estar listo o tú, hermana, estar lista para la venida del Salvador? ¿Qué estamos haciendo? Sería bueno tener sus sugerencias, que nos hablen, que nos enseñen todos y digamos, bueno, esto es lo que estoy haciendo. Y la segunda pregunta que les hago aquí es, ¿mi vida refleja la esperanza de un día sin más noche hacia la cual estamos caminando? Como dice en Doctrina y Convenios 133:25. O sea, ¿me preparo para la segunda venida del Salvador? ¿Realmente me estoy preparando para eso? ¿Qué cosas puedo hacer para prepararme? No sé, hermana María, hermano Julián, hermano Alberto, hermana Julieta. Tal vez tú hayas encontrado formas en que puedes prepararte. Compártela aquí con todos en los comentarios. Esto es una clase finalmente, aunque es virtual y yo hablo aquí en pantalla para ustedes. ¿Qué tal pensar en estas cosas? ¿Cómo me estoy preparando para la venida del esposo, como dice la clase, o de mi Salvador? ¿Cómo me estoy preparando para eso? Bueno, queridos hermanos y hermanas, tercer principio de esta lección, vamos a él de una vez. Ese principio nos dice lo siguiente, que hay principios de gobierno de libertad y responsabilidad civil y que nosotros debemos vivir de acuerdo con estas cosas. Buscar esos principios y vivir de acuerdo con ellos. En un principio, como lo mostramos en los antecedentes, la persecución que experimentaron todos los santos en Missouri era dura y no tenían ayuda de los líderes del gobierno. Al contrario, ellos intensificaron la persecución en muchos casos. Pero también los santos intensificaron su creencia en los gobiernos y exigieron que los gobiernos los defendieran, que había derechos ciudadanos que debían protegerlos, guiarlos, cuidarlos, queridos hermanos. Las leyes, oigan esto, hermanos, nos permiten a todos ejercer nuestra libertad de conciencia, el derecho de administrar y tener propiedades. Teman cuando alguien hable de quitar las propiedades a otro. Como este tiene mucho, le vamos a quitar y le vamos a dar a aquel. No, el que ha trabajado merece tener lo que tiene. Pero lo que se pide es que el que tenga, comparta y dé con los pobres, de acuerdo con su voluntad, no por obligación. No, eso lo hacen los gobiernos y las leyes autoritarias. Las leyes permiten a los ciudadanos actuar de acuerdo con su conciencia y también protegen la libertad religiosa y de actuación y de propiedad que las personas tienen. Esta sección 134 aclara todo eso. Aclara la postura de la iglesia y cómo los santos de los últimos días debemos respetar la ley, queridos hermanos y hermanas. Debemos respetar la ley. Miren lo que dice el versículo 1 de la sección 134, lo voy a colocar aquí. Creemos que Dios instituyó los gobiernos para el beneficio del hombre y que Él hace a los hombres responsables de sus hechos con relación a dichos gobiernos, tanto en la formulación de leyes como en la administración de estas, para el bien y la protección de la sociedad. Miren qué cosa tan hermosa. Nosotros creemos en estas cosas
en esta formulación de leyes y en la administración de estas para protegernos a todos, no solo a nosotros, no, a todas las personas. El versículo 9 continúa de una manera hermosa reflejando esto. Dice, no creemos que sea justo confundir influencias religiosas con el gobierno civil. Por eso en la iglesia evitamos hablar de políticas. O decimos, hermana, vote por tal persona, o haga tal cosa, o vaya por tal gobernante. No, cada persona debe tomar sus decisiones. Y la iglesia generalmente se aparta de los políticos en campaña, pero apoya a los gobernantes que democráticamente han sido elegidos. Bueno, presidente Ox, y ahorita lo voy a hablar un poquito, nuestra libertad religiosa y la libertad que concedemos a todos los hombres no significa que apoyamos lo que sea malsano o indigno. Es su manera de creer. Claro, entiendo que es su manera de creer o su manera de vivir y lo entiendo porque tiene unos derechos de vivir así, pero no comparto si algo es indigno o si es pecaminoso o es perverso. Reclamo como cumplo la ley. Muy bien, voy a continuar aquí. Mediante la cual se ampara una sociedad religiosa, mientras que a otra le son proscritos sus privilegios espirituales. No puede haber tal cosa. A estos sí los protegemos, pero a estos no. Y se niegan los derechos individuales de sus miembros como ciudadanos. Miren lo que dijo presidente Ox, queridos hermanos y hermanas. Voy a compartirlo con ustedes acá. Él dice, por consiguiente, los gobiernos deben garantizar la libertad de culto a sus ciudadanos, tal como se indica en el artículo 18 de la influyente Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Esto es un legado para el mundo. Toda persona tiene derecho a la libertad religiosa, de pensamiento, de conciencia y de religión. Ese derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, porque las personas pueden cambiar de religión o de creencia. Incluso hay personas que dejan la nuestra y hay personas que llegan de otras religiones. Ese derecho es individual y colectivo, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia, queridos hermanos. Qué interesante todas estas cosas, ¿no? Muy interesantes. Miren lo que dice nuestro artículo de fe, queridos hermanos, artículo de fe número 11, que apoya todo esto que estamos hablando. Reclamamos el derecho de adorar a Dios Todopoderoso conforme a los dictados de nuestra propia conciencia y concedemos a todos los hombres el mismo privilegio. Adoren como, dónde o lo que deseen. Ese es un privilegio que damos y que reclamamos. Y cuando veo a un amigo católico o a un amigo testigo de Jehová o a un amigo evangélico o a un amigo musulmán o incluso a un amigo ateo, le respeto y en mi círculo debo exigir que se respete su derecho de creer lo que él cree. Porque de esa manera, mis queridos hermanos, voy a exigir solidaridad para que otros también respeten mi creencia. Bueno, eso es un reciprocé ahí, ¿no? O sea, damos y venimos con esa forma de actuar nosotros. El profeta José Smith dijo esto, queridos hermanos, miren. Consideramos que el concepto de que todos los hombres son creados iguales y que todos tienen el privilegio de pensar por sí mismos, cualquier asunto relativo a la conciencia es un principio justo, o cuya potencia toda persona debe examinar detenidamente. En consecuencia, no estamos dispuestos, ni lo estaríamos si tuviéramos el poder, a privar a nadie de ejercer esa independencia de la mente que el cielo tan gentilmente ha concedido a la familia humana como uno de sus dones más selectos. Abrigo los sentimientos más generosos
y caritativos hacia todas las sectas, partidos y denominaciones, y considero sagrados y preciados todos los derechos y libertades de conciencia, sin despreciar a hombre alguno por discrepar conmigo en asuntos de opinión. Los santos pueden testificar si estoy dispuesto a dar mi vida por mis hermanos. Si me he demostrado que he estado dispuesto a morir por un mormón, declaro sin temor ante los cielos que estoy igualmente dispuesto a morir en defensa de los derechos de un presbiteriano, un bautista o cualquier hombre bueno de la denominación que fuere, porque el mismo principio que hollaría los derechos de los santos de los últimos días atropellaría los derechos de los católicos romanos o de cualquier otra denominación que no fuera popular y careciera de la fuerza para defenderse. Lo que inspira mi alma es el amor por la libertad civil y religiosa de toda la raza humana. ¡Ah, qué palabras tan poderosas, queridos hermanos y hermanas! ¡Qué palabras tan maravillosas! Del profeta José Smith. Sí, el profeta es el que nos enseña estas cosas. ¿Cómo no vamos a observar nosotros esto? Ahora, de mi parte, esto es mío, ¿sí? Y lo expreso de esta manera. La libertad religiosa no significa que todas las prácticas religiosas deben ser amparadas por la ley. En Doctrina y Convenio 134, en el versículo 4, los ciudadanos deberían poder practicar su religión. Oigan esto, a no ser que sus opiniones religiosas o sus prácticas los impulsen a infringir los derechos y libertades u opiniones de otros. Entonces yo no puedo decir, porque soy santo de los últimos días, es que yo vivo el día de reposo y yo no abro negocios el día de reposo. Entonces, si alguien abre un negocio el día de reposo, yo voy a ir a apedrear ese negocio y voy a hacer que lo cierren. No, mi libertad religiosa no va contra la libertad de los demás. De la misma manera, si alguien adora algo que sea inmoral o perverso, yo no estaré de acuerdo con eso. Yo no estaré de acuerdo con eso. Por lo tanto, mis amados hermanos y hermanas, las actividades religiosas tienen unos límites. Deben ser apropiadas y debe ser necesario proteger intereses de la humanidad prioritarios como la vida, la propiedad, la salud o la seguridad de las demás personas. Recordemos siempre esto, mis queridos y amados hermanos y hermanas. Muy bien. Qué buena lección hemos tenido hasta ahora, queridos hermanos. Voy a hacerles unas preguntas, porque siempre hago preguntas. ¿Cómo ejerzo mi papel como ciudadano cristiano sin comprometer mi fe? Porque a veces hay cosas que me parece que no están de acuerdo con lo que yo creo, pero ¿cómo puedo ser un mejor ciudadano sin comprometer mi fe? De hecho, me atrevería a decirlo, defendiendo mi fe con valentía. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hacen ustedes, hermanos? Por favor, coloquen sus comentarios aquí abajo de la clase. Y la segunda pregunta es esta. ¿Estoy preparado para sostener la libertad de conciencia mía y de otros, tal como enseña Doctrina y Convenio 134 en el versículo 2? ¿Estoy listo para eso? Bueno, mis queridos hermanos, mientras que ustedes van contestando esto, voy a colocar la intro de las tareas para esta semana. Así que vamos con esa intro de las tareas y voy a dejar las tareas para que ustedes las puedan realizar. Muy bien, entonces, aquí están las tareas de esta semana. Estas tareas son de estudio, de juicio. Miren, primera tarea. Investiga una ley local o nacional sobre libertad religiosa o servicio comunitario. Ora para saber cómo puedes cumplirla y al mismo tiempo vivir tu testimonio. Luego actúa en consecuencia esta semana.
Porque a veces, hermanos, decimos, sí, la libertad religiosa, pero no estudiamos estos conceptos. ¿Y cómo se aplican a mí? ¿Cómo puedo yo vivirlas de una mejor manera? Esa es la primera tarea. Espero que la puedan realizar y si tienen algún testimonio lo puedan compartir también en esta clase. Segunda tarea. Haz una lista de 3 hábitos o prácticas que representen a Babilonia para ti. Cosas que te hagan saber o sentir que no estás en convenio con Dios o que te hagan sentir impuro. Comprométete a dejar al menos uno esta semana y reemplázalo con una práctica que te edificará al estilo de Sión. Puedes reemplazar eso por oración, por servicio o por la lectura de las Escrituras. Hay muchas cosas que dejar, hermanos, muchas cosas que dejar en nuestra vida. Podemos dejarlas, claro que podemos dejarlas y acercarnos más al Señor. Esta es mi frase final para todos ustedes en este día, en esta clase. Preparaos, preparémonos, salgamos de todo lo que nos aleje de Él. Edifiquémonos como un pueblo de Sión. Seamos ciudadanos fieles en su reino y en el mundo. Esa es mi reflexión final, queridos hermanos y hermanas. Testifico de todas estas cosas, de estas bendiciones que tenemos al vivir la ley, al compartir la ley, al ser respetuosos de la ley y a exigir que la ley se cumpla en nosotros y en todas las personas. Testifico que como tenemos derechos, también tenemos deberes y responsabilidades. Testifico que el Señor requiere de nosotros, de nuestra integridad para vivir las leyes de la tierra. Las leyes en este mundo terrenal nos bendicen, nos preparan para vivir de acuerdo con una ley celestial. Testifico de mi Salvador Jesucristo. Él es mi Señor. Testifico de las verdades que hemos compartido hoy. Miren, las voy a repetir, esas verdades, hermanos. Debemos salir de Babilonia y congregarnos en Sión. Debemos prepararnos de manera personal para la segunda venida de nuestro Salvador Jesucristo. Y debemos vivir de acuerdo con los principios del gobierno, de la libertad y de nuestra responsabilidad como ciudadanos. Queridos hermanos y hermanas, gracias por acompañarme en esta clase. Dejo todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Recuerden que más tardecito, hoy domingo, bueno, estoy por aquí, estoy por acá. Hoy domingo, más tardecito pueden ver el Ven, Sígueme con Liz Posada. Se lo recomiendo. A mí me encantan las clases de mi hija, no porque sea mi hija, sino porque sé el amor con que las prepara. Se las recomiendo. Sobre el mediodía estará saliendo esa lección. Recuerden que pueden compartir todas sus referencias con nosotros. Pueden tomar sus dispositivos electrónicos y compartir sus contactos a moregodfoundation@gmail.com. Estamos creciendo, hermanos. Esta fundación está creciendo. Gracias a todos ustedes, incluso gracias a las donaciones que ustedes hacen. Si quieren donar, pueden hacerlo. Hay unos enlaces aquí. Predicamos el Evangelio con todas las donaciones que recibimos. Si quieren ser misioneros, también lo pueden hacer. Nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales. Bueno, si quieren ser misioneros voluntarios, llenan un formulario que hay aquí abajo. Les enseñamos cómo hacerlo. Síganos en todas nuestras redes sociales. Pueden oír nuestras clases en Spotify. Ahí pueden verlas, pueden oírlas más bien. Esta clase la encuentran así. Recuerden, esta es la portada de la clase. Doctrina y Convenios 133, 134. Mis queridos hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Gracias por acompañarme en este día de reposo al amanecer. Gracias por vivir el día de reposo. Gracias a los que me ven el lunes, el martes o el miércoles, tu hermano, tu hermana. Gracias. Me regocijo en este evangelio y soy feliz de predicarlo. Nunca pensé que iba a ser tan feliz de predicar el evangelio después de haber sido un misionero de tiempo completo. Y ahora tengo la oportunidad de levantar mi voz, mi pregón al mundo para decirle que Jesucristo vive y que Dios es nuestro Padre Celestial. Me uno a ustedes en ese testimonio. Que el Señor les bendiga. Espero que esta clase nos ayude a todos a ser un poquito más semejantes a nuestro Salvador Jesucristo. Gracias por su amor. Aquí desde Morgan Foundation les mando un fuerte abrazo. Chao, chao.